Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy en este jueves 17 de marzo del año 2022, y quiero hacer una cita muy personal, muy particular y espero que me disculpen, pero hoy mi padre cumpliría años y yo sé que está en el cielo, en un palco de honor, y cumpliría 101 años el día de hoy. Nació un día como hoy, 17 de marzo del año 1921. O sea que desde aquí, Padre mío, todos los que te hemos querido siempre, te recordamos. Tú mismo me lo decías, quien no se olvida no muere, y tú no has muerto porque estás en la memoria, en el recuerdo y en el sentimiento de todos nosotros. Desde aquí, mi querido papacito, con todo mi amor y con todo el amor de todos en tu familia, te recordamos, te queremos y estamos contigo, y tú con nosotros en el recuerdo siempre, 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 todos los días te haces presente. Desde aquí a tu memoria, con todo mi cariño. Te quiero, te amo, querido Padre. Hoy estamos llegando hasta todos ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en radio y televisión. Les saludo esta mañana y siempre, y a nombre de mi equipo de trabajo, que estamos puestos aquí para servirles. Empezamos, aquí hay un resumen, que espero me acompañen con las noticias que trascienden esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Empiezo por decir que Joe Biden, mediante la promulgación del presupuesto del año fiscal 2022, le da a través del Congreso un destino de $158 millones en ayuda bilateral para México, pero por primera vez estableció que los recursos no serán para militares mexicanos que participen en labores de seguridad pública, según el texto de la legislación lograda después de meses de negociación entre las dos cámaras en el Capitolio, manteniendo el mismo nivel de fondos de años recientes bajo la extinta iniciativa Mérida. La mayor parte del total de la ayuda de Estados Unidos a México, $100 millones, ahora será a través de el entendimiento bicentenario y estará destinada, oigan ustedes, a fortalecer la lucha en contra de las organizaciones criminales transnacionales y a la promoción del Estado de Derecho. Otros 50 millones están etiquetados para actividades de promoción económica y social. Es decir, ahora en el presupuesto del entendimiento bicentenario, todo estará, dos terceras partes estará destinado a la lucha en contra del narcotráfico. La Corte Suprema de la Columbia Británica en Canadá concede al general brigadier Eduardo León Trawitz libertad restringida con la imposición de un brazalete en el proceso de extradición que le siguen por delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. De acuerdo con fuentes diplomáticas, luego de 3 meses recluido, el lunes pasado el militar salió de una prisión en Vancouver tras la autorización del cambio de medida cautelar y la imposición de nuevas condiciones como el retiro de su pasaporte y de reportarse semanalmente ante la Corte. La autoridad judicial canadiense también le impuso al ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex la obligación de estar en un domicilio fijo, de no salir de él antes de las 6 de la mañana y regresar a él siempre antes de las 11 de la noche. Trawitz fue detenido el pasado 17 de diciembre con base en una orden de captura provisional con fines de extradición solicitada por México desde el 12 de noviembre del 2019. Los canadienses tardaron más de 2 años para darle el trámite. El general ahora continuará su proceso de extradición en libertad provisional.
Tras una audiencia de 8 horas, un juez de control estatal vinculó anoche a proceso, ya lo vinculó, al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018, y dicta que enfrente el proceso en prisión preventiva. Sin embargo, tras emitir su resolución, el juez local Carlos Alberto Salas se declara incompetente para continuar con el caso, ya que la defensa alegó que el delito que se le imputa es de carácter federal, por lo que deberá de ser un juez de distrito el que asuma el caso, y es probable, fíjense lo que son las cosas, ¿no?, que el señor Bronco pudiera enfrentar este proceso en libertad. Es probable, y se los quiero decir porque no se desecha esta posibilidad. De hecho, el propio Bronco, ya sabía que iban por él, ¿no?, y promovió 4 juicios de amparo en contra de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y prisión preventiva. El juzgado primero de distrito en materia penal otorgó una primera suspensión provisional, pero fuentes anónimas señalan que únicamente es para que no esté incomunicado y al permanecer en prisión preventiva pueda tener comunicación con quien él así considere. La resolución se dio a conocer en los listados de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. El presidente López Obrador como que hace la operación Poncio Pilato, ¿no? Se lava las manos y pide no usar la ley para venganzas políticas, lo que sugiere que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, hizo esto para vengarse políticamente del Bronco. Bueno, por lo menos esto es lo que le puedo escuchar, óigalo. Sobre la detención de Jaime Rodríguez, es un asunto del estado de Nuevo León, no es nada vinculado con el gobierno federal. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Cuando dice el presidente no es un asunto más que de carácter local en Nuevo León, no es un asunto del Estado federal, pues él se refiere a él, porque ya vimos que lo que el juez decide es que sí es un delito de carácter federal y por lo mismo debe de ser un juez federal el que tome la decisión sobre el estatus legal de este hombre que gobernara al estado de Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el 28 de marzo, en definitiva, el caso de Alejandra Cuevas Morán y de Laura Morán Servín, acusadas del supuesto homicidio, fíjense nada más, ¿no?, a lo que hemos llegado, de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, informó que el 22 de marzo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena turnará los nuevos proyectos de sentencia mismos que serán publicados el mismo día. Faltaba un voto de un juez para que esta mujer, Alejandra Cuevas, saliera en libertad y acabara de enfrentar el proceso en libertad. Pues bueno, ustedes saben quién se encargó de que esto no fuera así, y ahora lo que determine el ministro Ortiz Mena, pues no tiene tiempo, es decir, no se ha definido un plazo en su resolución, y por lo mismo esta mujer, mientras que todo esto pasa, se quedará en la cárcel. Andrés Manuel López Obrador planteó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectados por la difusión de las llamadas de Gertz Manero, fiscal general de la República, abran una investigación. Es decir, el problema de Gertz Manero no es que haya metido de manera injusta a una mujer a la cárcel, ¿no? El problema es que lo espiaron. Entonces, oigan. Los propios ministros deben de abrir una investigación, o los que se sientan afectados por esas llamadas, y que una autoridad resuelva. Y claro, el presidente sigue con su diatriba, porque es juez, ¿no? El hombre no solamente es presidente, sino que es juez.
y dice que el caso de Sandra Cuevas, quien fue suspendida como alcalde de Cuauhtémoc, miente. O sea, lo dice en la palestra y dice que miente, pero no dice por qué miente y sobre todo con qué miente. O sea, ¿cómo determinas que esta alcaldesa de Cuauhtémoc, hoy suspendida, miente? Pero lo dice así, con todos sus dientes. ¿Cómo lo ve? No, pero no va a aprobar nada, pero lo que quiero decirles es, no se mide la señora, pero no solo es ella. Por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre, el conservadurismo. El conservadurismo, y entonces ya es un tema de conservadores con liberales, con fifís y con... ¡Ay, qué cosa más desgastante y más chafa! La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo un cateo en un domicilio posiblemente relacionado con el exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, según informa Ulises Lara López, vocero de la dependencia. Esta casa, localizada en San Miguel Xicalco, en la alcaldía de Tlalpan, tiene, bueno, toda una serie, es una casa, digamos, de muy buena monta, y Ulises Lara habla. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Bueno, el hecho es que a Toledo le han aguantado todo y el hombre, pues hasta este momento no ha sido objeto de una captura, y solamente su hermano, que estaba en los mismos enjuagues, pues ya está. El año pasado Toledo, entonces diputado federal, fue desaforado como solicitó la Fiscalía para que enfrentara cargos que se le imputan, pero huyó a Chile. Como ustedes lo saben, en diciembre pasado Chile autorizó su extradición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó cancelar la condena de pago de 10 millones de pesos por daño moral impuesta al investigador y articulista Sergio Aguayo Quesada por una demanda civil interpuesta por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia sienta jurisprudencia y con esto puede decirse que están protegidas por la Constitución aquellas opiniones que hiciera Sergio Aguayo, y con esto ya se refiere que servidores públicos con fama pública son susceptibles a ser vistos bajo el rasero del libre ejercicio del pensamiento. Y esto, creo, desde el punto de vista constitucional, es un avance muy importante, no solamente en el caso de Sergio Aguayo, sino de todo lo que devenga de situaciones similares. El Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó a un juez de distrito denunciado por acoso sexual contra 13 mujeres, según informa su presidente Arturo Saldívar, este hombre que, bueno, tristemente es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destituimos e inhabilitamos el Pleno del Consejo a un juez con una situación realmente muy lamentable y oprobiosa. 13 víctimas mujeres lo denunciaron por actos realmente graves, algunos muy cercanos a la violación. Un ataque dentro de una vivienda en Zacatecas, la capital, Zacatecas, dejó al menos 6 muertos, de acuerdo con reportes locales. Hasta este momento, para variar, pues se está viendo quién origina esta violencia en Zacatecas, un lugar que se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la violencia en México. Morenistas encabezados por la secretaria general del partido de Morena, Citlali Hernández, están en Cuba, fíjense, para reunirse con el Partido Comunista Cubano y autoridades de la isla. El Partido Comunista informó que sostendrán encuentros con organizaciones políticas y de masas, además de visitar comunidades, centros de interés socioeconómicos, instituciones científicas y académicas, así como lugares emblemáticos de la relación bilateral, México-Estados Unidos. Citlali, quien acostumbra a difundir todas sus actividades en redes, no publicó nada de la visita a Cuba.
Ahí se le está rindiendo pleitesía a esta mujer, secretaria general de Morena, en los íntimos lazos que hay entre Citlali y el comunismo caribeño. Después que el presidente López Obrador acusó al INE otra vez de esconder la ubicación de casillas, el órgano electoral afirma que los consejeros distritales comenzaron a publicar en sus regiones las direcciones de las mesas receptoras, todo esto ante la organización ya inminente de la revocación de mandato a realizarse el 10 de abril de este año. Y dentro de todas estas limitaciones que se tienen, el INE sigue cumpliendo. Como paso previo a la habilitación del sistema digital, ubica tu casilla, que se pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del 28 de marzo en la página de INE.mx. Ahí para que a partir de esa fecha cualquiera de nosotros tenga la información de en dónde le va a tocar su casilla electoral para acudir a un proceso que es constitucional y por lo mismo es un derecho ciudadano, pero también una obligación. Y esto te lo dejo a ti y a tu conciencia. Desde talleres gráficos, consejeros electorales dieron el banderazo de salida a decenas de camiones que van a distribuir las papeletas sobre la revocación del mandato a sedes distritales del Instituto Nacional Electoral. Se ha hablado profusamente del tema de la boleta, que si está definido o no, qué es lo que se pregunta, y es muy sencillo. Del lado izquierdo de la boleta abajo hay una casilla que dice, un cuadrito que dice, le perdí la confianza al presidente, y lo taches. Del otro lado, el lado derecho, hay una en donde dice, no se la pierdo, que siga adelante. Ese es todo lo que tenemos que hacer. No es una elección de uno por otro candidato. No, es una selección de una alternativa que tiene dos salidas. O se queda o se va. O le tengo confianza o ya se la perdí al presidente. Eso es todo. Ahora, el hecho que sea inédito, porque no había pasado en México, esto no quiere decir que no sea un ejercicio legal. Es ejercicio legal porque fue determinado por el Tribunal Electoral de la Federación y por el Instituto Nacional Electoral en base a la Constitución mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no piensen que esta es una encuesta patito. Es la organización histórica de una revocación de mandato que puede proceder si tú te decides a decirle al presidente que se vaya. Depende de ti. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hay en nuestro país hay un problema en muchas empresas pequeñas que quisieran acceder a un crédito y que no lo hay. Y Tatiana Cloutier hizo el día de ayer una reflexión que tiene que ver con la actitud que tienen los bancos el día de hoy. Yo recuerdo cuando yo era niña, mi padre sembraba y me acuerdo mucho que los bancos eran cercanos a la gente y el banco se la jugaba con el productor. Hoy los banqueros no se atreven, no se la juegan, no quieren apostarle a lo seguro y parece que la banca es más un espacio de ahorro que de crédito. Y entonces, pues tenemos que hacer muchos milagros. Sí, los milagros se tienen que hacer en la banca, pero bajo el apoyo de programas gubernamentales. Y esa no es la función de los bancos. Lo que tendría que haber en nuestro país es un plan emergente para sacar a la economía de la crisis provocada por el COVID, de estos más de 2 años. Pero eso, Tatiana, eso háblalo con tu jefe. No es toda, entiendo que es parte de la culpa de la banca, pero obviamente que la banca pues tiene un encaje legal y ese encaje legal está ligado con los créditos que sí recibe el gobierno federal. México Evalúa advirtió que los estímulos fiscales complementarios y el impuesto especial sobre productos y servicios de gasolinas y diésel anunciados por el gobierno federal para evitar estos gasolinazos tienen un enfoque populista para ganar votantes en la consulta hacia la revocación de mandato.
y también las elecciones locales de este año. En su análisis, números de erario enero 2022, recuerda que en 2022 están en juego gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y por supuesto la revocación de mandato. Y en todo ello, el proyecto del presidente es el de mantener el precio de manera artificial de las gasolinas y del diésel y del gas ante la inminencia de un momento, el 10 de abril, en el que se pondrá a prueba su popularidad. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, opina que lo más sorprendente es que el gobierno parece decidido a sacrificar otros ingresos con tal de quedar bien con votantes, que es lo más difícil para convencer en este país. Y a veces, ya ven ustedes la confusión que hay de si ir o no ir a votar en el próximo proceso de revocación de mandato presidencial. Un evento histórico desde mi punto de vista. Dirigentes y coordinadores parlamentarios de Alianza Va por México, PAN, PRI y PRD acordaron entablar una negociación con Morena sobre la reforma eléctrica. Si ese partido, Morena, acepta la modificación a fondo que propone la iniciativa presentada por Va por México, podría haber un espacio de negociación, pero Jorge Romero habla en este sentido. Si están dispuestos a escuchar todas las voces especialistas que se escucharon en un parlamento abierto, entonces estaríamos dispuestos a ir hacia esa nueva redacción. Tenemos que ver que se transite de los dichos a los hechos cuando Morena dice que están dispuestos a una nueva redacción. Pues esperamos esa nueva redacción. Por lo pronto son puros dichos. No se ha vertido una sola idea de fondo, de explicar sustancialmente qué de la redacción original estarían dispuestos a modificar. Entonces, cuando ellos empiecen, aquí estamos listos como oposición. Ahí estamos listos como oposición. A partir de el próximo lunes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles arrancará operaciones con 12 vuelos diarios de 3 aerolíneas. Estos vuelos van a ser locales. Cuando en un solo día el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, tiene 889 vuelos contra 12. O sea, esta es la diferencia. Esto significa que en su primer mes de operaciones, el Felipe Ángeles tendrá 360 despegues y aterrizajes, lo que equivale a 9 horas 45 minutos de operaciones en el aeropuerto actual. En febrero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo 24,916 operaciones, es decir, 889 operaciones diarias y 37 operaciones por hora, de acuerdo con la última estadística de la terminal aérea. ¿Quiénes van a operar en el Felipe Ángeles? Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, que tendrá un vuelo. Moverán en conjunto 56,520 pasajeros, considerando la capacidad de los aviones que van a utilizar. Es decir, esto no garantiza que vayan a llegar y a salir llenos, ¿no? Digamos, es el máximo que pudieran operar. Para las dos primeras se trata de aviones A320 con capacidad para 186 pasajeros, mientras que Aeroméxico va a utilizar aviones Embraer con capacidad para 99. Y les insisto, ninguna de estas aerolíneas va a tener una sola ruta internacional que salga o llegue al aeropuerto Felipe Ángeles. A 5 días de la inauguración de este aeropuerto ya llamado Patito, en el Estado de México, solo unos 58 de 252 locales han sido rentados. La mayoría tienen anuncios de se renta, pese a que la empresa del aeropuerto, está llevada por militares, había presumido que había 324 empresas interesadas en alquilar los 226 lugares que están disponibles. Esto significa que no hay interés en meterle ahí dinero a poner una cafetería cuando sabes que no vas a tener clientes. Y esto, bueno, me imagino que irá con el tiempo evolucionando. Bueno, así lo esperan ellos. López Obrador anunció que el próximo 21 de marzo
se trasladará a primera hora desde Palacio Nacional hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para demostrar que la ruta puede cubrirse en un recorrido de entre 30 y 40 minutos. Él primero había dicho que pasaría la noche en el hotel de la base militar de Santa Lucía, que fue construido por el Ejército y la Fuerza Aérea. Sin embargo, dice que el hotel aún no tiene todos los permisos y certificaciones necesarias. Entonces, no se va a poder quedar ahí cerca del aeropuerto. Oigan a este pobre presidente. Ya no me voy a ir a dormir allá. No, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora. Allá nos vamos a ver a las 7, porque va a haber la conferencia, y yo voy a estar a las 6 en la reunión de seguridad. Ándale, sí. O sea que se va a echar media hora desde Palacio Nacional hasta... La Comisión Nacional Bancaria de Valores impuso una multa de 2.264.000 pesos a Grupo Electra por omitir información al público inversionista sobre movimientos y cambios en su operación del 2017. La sanción impuesta el pasado 2 de febrero es susceptible de impugnación y obviamente el equipo de abogados de Electra está haciendo lo propio. El actual y mayor brote de COVID que ha sufrido China desde que inició la emergencia sanitaria podría impactar a México, pues siempre que haya actividad epidémica fuerte en algún punto existe la posibilidad de una propagación a otros países, según pues ya se ha visto por la experiencia vivida, ¿no? Ante ello, lo que les puedo decir es que vino otra vez un brote en China que pudiera tener una difusión como en el pasado las ha tenido de China a otras partes y de otras partes a todos lados. Usuarios manifestaron inconformidad por el cierre de los últimos macroquioscos de pruebas del COVID en la Ciudad de México. Dicen que conseguir una prueba será ahora una tarea mucho más difícil. Les quiero anunciar que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el primer aumento en sus tasas de referencia en por lo menos los últimos 3 años, después de haberlas mantenido cercanas al cero que comenzó la pandemia cuando el COVID. La Reserva Federal tenía la tasa entre el 0 y el 0.25%, o sea, un cuarto de punto porcentual. Y la inflación se está acelerando en los Estados Unidos y esto está dando como resultado el que la Fed tenga que tomar previsiones para que las tasas aumenten y con esto tratar de contener la inflación. El Banco Central estadounidense sube la proyección de inflación para el 2022 a 4.3%. Eso para la economía norteamericana es tremendo. Hay que decir que el Banco de México también manifestó que estaría atento a la decisión de la Fed norteamericana en el alza de las tasas porque en consecuencia podría venir lo mismo del lado mexicano. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anuncia un paquete de ayuda militar a Ucrania por $800 millones más. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. And we're going to continue to have their backs as they fight for their freedom, their democracy, their very survival. And we're going to give Ukraine the arms to fight and defend themselves through all the difficult days ahead. Vamos a darle todos los elementos a Ucrania para que en los próximos días que van a ser difíciles para ellos tengan con qué defenderse. Les estamos llevando una ayuda que no tiene precedentes de 800 artefactos anti-ataques aéreos para que puedan defenderse de los helicópteros y de los aviones que Rusia está constantemente atacando a través de ello, y que en este paquete de ayuda habrá sistemas antiblindaje para atacar tanques, armas pequeñas, lanzagranadas, escopetas, 20 millones de municiones, drones, habrá de todo. Después de que Zelensky, presidente de Ucrania, se dirigiera al Congreso de los Estados Unidos para solicitar más apoyo, Biden prometió seguir presionando a Moscú con más sanciones.
And together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy. Isolating him, that's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position. Bueno, lo que está diciendo es que la economía rusa se está yendo para abajo y que Estados Unidos seguirá presionando para que esto siga así. Nada más les digo antes de terminar este resumen que sí, ayer nos despedíamos de este programa anunciando un sismo de 7.3 grados en la escala de magnitud de Richter en Fukushima, en el Japón, que provocó alerta de tsunami. La agencia meteorológica japonesa informó que el movimiento tuvo su centro a 60 kilómetros bajo el mar. Es la misma región que fue devastada por un sismo de magnitud 9 que causó un tsunami y un desastre nuclear el 11 de marzo del 2011. No se reportaron víctimas ni daños en este que les acabo de reportar, producido, sacudiendo a Fukushima y a Japón el día de ayer. Bueno, el cantante Paul McCartney, el cantante leyenda de los Beatles, podría recibir el título de nobiliario de Lord, ya que la realeza ha decidido que con motivo de su cumpleaños, 80 años cumple Paul McCartney, y los logros musicales y su servicio a la cultura británica han sido la base para tomar esta futura decisión, según anuncia el Daily Mail, en un avance de esta muy merecida presea que se le otorgará, y además posición de Lord, inglés, a Sir, now Lord Paul McCartney. Hacemos una pausa. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que yo espero que tomemos en cuenta. Por medio del entendimiento bicentenario, Joe Biden envía mayores recursos a la lucha en contra del narcotráfico. Esto significa que ya les preocupa el creciente fenómeno como un problema para nuestra gobernabilidad. Yo les pido que pasen nuestras formas de consulta. Ahí están en @PedroFerriz, en @CentralFM. Ahí estamos en www.centralfmequilibrio.com y les pido que opinen. Ustedes tienen una opinión que dar y nosotros, por supuesto, siempre pendientes a lo que ustedes nos dicten. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero agradecer, como siempre, el que esté conmigo esta mañana, Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Y Mariana, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días. Gracias a ti, Pedro. Saludos a todo tu auditorio. Buenos días. Mariana, hemos venido hablando sobre este compromiso que tiene el presidente de la República de no subir el precio de la gasolina, pero ¿a costa de qué, Mariana? Bueno, Pedro, la situación de las finanzas públicas es, yo diría, crítica. México nunca ha sido un buen recaudador de impuestos. Además, bueno, pues los efectos de haber tenido un año previo a la pandemia con crecimiento negativo, luego la crisis por COVID, pues han dejado a la recaudación tributaria bastante endeble y creciendo de manera marginal. Así creció a la mitad del sexenio. Y pues empezamos este año 2022 con una muy mala noticia, un desplome en la recaudación del IVA. Y muchos pensarían que pues ahorita estamos teniendo excedentes petroleros. Por supuesto, eso es cierto, porque ha subido mucho el precio del petróleo. Sin embargo, un efecto de la subida del precio del petróleo es el incremento en el precio de las gasolinas. Y pues el gobierno ha expresado su compromiso para que pues no incrementen de manera significativa, y se están utilizando pues los excedentes petroleros para compensar la renuncia que el gobierno ya ha hecho oficial al cobro del IEPS. En todo esto, Mariana, ha habido también una política para Petróleos Mexicanos que está pasando por uno de sus, yo no sé si malos momentos o momentos terminales en su vida después de las pérdidas acumuladas que ha venido teniendo a lo largo de los años. Pero dentro de las políticas que el propio presidente ha anunciado está la idea de una plataforma petrolera más baja, es decir, menos exportación de petróleo, lo que podría poner a la par el ingreso
extraordinario por el aumento del barril con respecto del egreso por el subsidio al IEPS. Pero también esto colateralmente sacrifica a otros proyectos de Estado que pudieran no recibir recursos justamente por este balance que se está tratando de hacer entre el aumento natural del precio y el subsidio. Sí, Pedro, bueno, yo creo que para mí y desde el punto de vista de las finanzas públicas, pues el reducir la plataforma de exportación petrolera pues es una mala idea, porque sobre todo si no tienes pensado e ideado ya un esquema para financiar el gasto público. Sin embargo, si hay un muy mal momento para hacer eso, sería porque pues el costo de oportunidad, es decir, dejar de exportar petróleo, pues ahorita lo estás vendiendo, han habido días en donde ha superado los $100 el precio del barril. Entonces, sería renunciar a un ingreso importantísimo, ¿no? Sí. Sinceramente creo que sería totalmente anticlimático, por decirlo de una manera. Yo dudo que se lleve a cabo ese plan en estos momentos. Yo creo que el gobierno está preocupado por el precio de las gasolinas, especialmente porque viene la revocación de mandato y porque además tenemos elecciones en el verano, se van a elegir a varios gobernadores de la República. Entonces yo creo que ahorita el gobierno está enfocado en esos procesos y no creo que quieran sacrificar pues votantes, ¿no? Porque tú sabes que es uno de los temas económicos más sensibles en México, el que aumenta el precio de la gasolina. Lamentablemente sí creo que tenemos otras necesidades, especialmente porque el IVA se ha desplomado y entonces pues los excedentes no sé si nos alcancen para compensar el desplome del IVA, a ver cuándo mejora la situación económica. Sabes que la discusión de la reforma eléctrica pues no ayuda a que la economía caliente y tome forma. Entonces yo pienso que por lo menos de aquí a que pasen estos digamos procesos políticos, o sea la revocación de mandato y las elecciones del verano, el gobierno va a tener el incentivo de seguir invirtiendo recursos en subsidiar las gasolinas, pero la gran pregunta, porque se acaba de anunciar pues prácticamente, no lo anunciaron directamente, pero a mí me parece que así lo entendimos, como el cese del INSABI, y que es el IMSS Bienestar quien toma la batuta para atender a las personas que no cuentan con seguridad social y acceso a la salud por esa vía. Pero la pregunta es cómo se va a financiar eso, porque el INSABI ya no ejerció recursos prácticamente en enero, o sea, prácticamente operó al mínimo con muy poquito dinero. Entonces la gran pregunta es ¿qué estamos sacrificando? ¿A qué se le va a recortar, ¿no? Y esa es la parte que el gobierno todavía no nos expresa. Nosotros obviamente estaremos analizando el presupuesto y cómo va ejerciéndose. Todavía no tenemos informes de lo que sucedió en febrero, eso se va a publicar hasta fines de marzo, y lo de marzo hasta fines de abril, pero estaremos muy, muy pendientes de esos reportes para saber a qué se le metió la tijera. Sí, ¿sabes qué? Mala idea cuando una decisión de carácter económico se basa en una de interés político, porque, como bien apuntas, estamos ante lo que pudiera ser una prueba de pruebas en la popularidad del presidente de la República, y mantener a raya a los precios de los combustibles podría ser para López Obrador algo que pudiera tener un efecto inmediato, pero las consecuencias son derivadas de este tipo de decisiones, y yo creo que este año vamos a tener muchos descalabros, muchos hoyos fiscales, un proceso inflacionario en medio, independientemente de si se tape o no, y esto es inevitable, y tendríamos que estar empezando en un proceso integral en el que la economía mexicana tuviera un plan de emergencia para sacar adelante sobre todo a las pequeñas, a las microempresas, y con esto agilizar de otra manera, con productividad, a un país que en este momento se encuentra como anonadado, como espantado ante todo lo que está pasando en México y en el mundo. Yo, Mariana, estoy muy de cerca de los estudios que ustedes realizan, y si me lo permites, adelante en el tiempo, iremos viendo cómo es que esto evoluciona.
Por supuesto que sí, Pedro. Yo cerraría muy rápido nada más comentando que la Secretaría de Hacienda ha estudiado anteriormente el tema del subsidio y a quién beneficia y todo. Y bueno, pues es bien importante decir que más del 60% de los beneficios llegan a la población que está, digamos, en el 20% de los mayores ingresos, ¿no? Y que el 20% más pobre, por decirlo de una manera, recibe solamente 2.8% del beneficio directo, ¿no? Entonces es importante señalar que este subsidio definitivamente beneficia a las clases más altas de México. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Mariana Campos, por tu presencia aquí con nosotros en esta mañana. Gracias. Hasta luego, buen día, estamos en contacto. Gracias. Como siempre, buen día. Coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, que está de manera constante y consistente y sobre todo sólida, haciendo análisis sobre políticas públicas en México, lo que esto puede beneficiarnos o bien afectarnos, como ahora es el caso. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Varios presidentes de los Estados Unidos en los últimos años han visto el problema del narcotráfico en nuestro país y por supuesto en el suyo de manera cada vez más preocupante y creciente. Creciente porque el narcotráfico cada vez que pasa el tiempo toma más fortaleza y por supuesto se ha convertido en nuestro país en un factor que ya afecta a la gobernabilidad de México, incluso de análisis que se han hecho a través de centros de investigación muy reconocidos y de agencias de seguridad de los Estados Unidos y de otros lugares en Europa, se llega a concluir que entre el 35 y el 40% del territorio mexicano está siendo gobernado por el narcotráfico. Y esto ya se convierte, por supuesto, en un problema de seguridad nacional en México. Por decir algo, pensamos que en las intermedias, las del año pasado, si alguien tuvo una victoria entre el Va por México y Morena en las diferentes contiendas, no fue ni Morena, ni Va por México, ni las diferentes contiendas. El verdadero triunfador de las elecciones intermedias fue el narcotráfico, que pudo proponer e incluso imponer a sus candidatos con sus apoyos y sus reglas. Y claro, haciendo de esto posiblemente una liga entre el narcotráfico y el actual gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, liberando a Ovidio Guzmán, saludando a la mamá del Chapo, comiendo con los hermanos de El Chapo en Badiraguato, dándole recomendaciones a los cárteles de la droga para que se porten y se comporten bien, agradeciéndoles luego de las elecciones intermedias que lo hubieran hecho, que se hubieran portado bien y que no hubieran sido un ingrediente preocupante para las campañas. No obstante, hubo prácticamente 100 muertos de candidatos de diferentes partidos políticos hacia diferentes posiciones de elección popular. Ahora, con el entendimiento bicentenario, Estados Unidos condiciona la ayuda que le envía a México por $150 millones, 158 para ser precisos. Y de estos, 2/3 partes están dedicadas única y exclusivamente no a la ayuda al ejército mexicano en sus labores de seguridad interna, no, al combate directo en contra del narcotráfico y lo que esto representa para la gobernabilidad de nuestro país. Ha habido muchas visitas de altos funcionarios del gobierno del presidente Biden, reiteradas al presidente de México en México, en las que la última, la de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, hizo la última aclaración cerradita con el presidente de la República y después se da a conocer el plan de ayuda para México en el entendimiento bicentenario. Y en este plan se revela que hay una preocupación del gobierno de la Casa Blanca por el dominio del narcotráfico en acciones que atentan en contra de la gobernabilidad y de la seguridad de todos los mexicanos. Y por supuesto esto afecta también a terceros, y entre los terceros está una vecindad de 3.500 kilómetros con los Estados Unidos. Ahora, en los Estados Unidos hay una ley que es metaconstitucional. Quiere decir que
que tiene que ver con Estados Unidos, pero también tiene que ver con el mundo. En el momento en que el gobierno norteamericano identifica a un grupo delincuencial como terrorista, en ese instante, ese grupo terrorista debe de ser atacado por fuerzas de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde quiera que se encuentre. No olvidemos operativos como los que se hicieron para detener al jefe de Al Qaeda, cuando en las épocas del presidente Barack Obama hubo de reconocer que fueron por él hasta su guarida, lo mataron y después lo echaron al mar, según versión de aquel gobierno de Barack Obama. Pero, ¿qué pasaría en la antesala de lo que ahora pudiera ser la siguiente decisión en la Casa Blanca? Ahora lo que se decide es que gran parte del apoyo que Estados Unidos le da a México en el entendimiento bicentenario es para la lucha en contra del narcotráfico. La siguiente medida sería declarar a el narcotráfico en México como grupos terroristas. Y ahí la situación cambia. Porque a partir de ese momento, Estados Unidos tendría que ir por los grupos de narcotraficantes operando en México, en territorio mexicano, a ir por ellos. Y ahí vendrían problemas muy agudos de soberanía nacional, de seguridad binacional y de un entendimiento que podría llevar al desentendimiento. Estamos en la antesala para que el narcotráfico se convierta en una acción terrorista a la vista y a la mirada de la Casa Blanca. Esta es una primera advertencia. Y el hecho de haber acotado y condicionado la ayuda del entendimiento bicentenario a estos rubros, habla de la preocupación que tiene Washington para que México, nos demos cuenta en México, que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional aquí en México, entre nosotros. Un tema del que el presidente de México, bueno, ni siquiera piensa, ni lo trata, porque en el fondo sabe que con todo y todo tiene que dormir con el enemigo, convirtiéndolo en su aliado. Bueno, al buen entendedor. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, aquí queremos tener un diálogo conjunto con dos personajes del proceso eólico en el mundo. Uno de ellos es Ramón Fiestas, que es presidente del Consejo Global de Energía Eólica para América Latina, y Leopoldo Rodríguez Olivé, que es presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Y les saludo y les agradezco mucho su presencia aquí a los dos. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Pues, un saludo para toda la audiencia, Ramón, también, y para Leopoldo. Ramón. Leopoldo, muchas gracias. Leopoldo y Ramón, muchas gracias por estar aquí. Ramón, el mundo va hacia otras formas energéticas en una transición en la que estamos viendo el fin de la era del petróleo. No sé cuánto dure último capítulo de la era del petróleo, pero terminará en algún momento y solamente será para actividades muy colaterales. Entiendo que lugares como Europa, España en lo particular, tienen hacia ello enormes objetivos. Te preguntaría, ante la ignorancia de lo que tenemos aquí en México sobre este tema, en el caso de la energía eólica en España, ¿hasta dónde está basada en esta fortaleza energética la producción de energía para la península ibérica? A ver, Pedro, yo te voy a contestar a esta última parte de la pregunta con mucha precisión. En España, hoy por hoy, el 20% de la potencia eléctrica instalada en la matriz energética es eólica. Y la generación, es decir, lo que produce esa potencia eléctrica eólica instalada, pues puede oscilar entre un 25, un 28, un 22% en función de cómo venga de ventoso el año, ¿no? Es decir, se está cubriendo con energía eólica solamente casi un cuarto de las necesidades energéticas del país. Y a esto le sumas la hidráulica y la fotovoltaica,
hoy por hoy en España el 50% aproximadamente de la generación eléctrica es de origen renovable. Pero yo quería hacer una precisión a la pregunta que hacías al principio, es decir, el mundo es el que está, no es solamente Europa la que está alineada con esta transición energética hacia las energías limpias y competitivas, es el mundo entero. Mira, a partir del año 15, que es cuando en la cumbre de París se adopta el acuerdo de descarbonizar las economías en todos los países que están integrados en ese acuerdo, que es el que se refiere al cambio climático. El acuerdo es descarbonizar las economías en el año 2050 y estos son todos los países. Y quiero decirte que desde el año 15 hasta ahora la tecnología de mayor implantación en todo el mundo ha sido la eólica, año tras año, y esto seguirá siendo así en lo sucesivo. Pero también quiero decir que aunque es la de mayor implantación, todavía estamos implantando la cuarta parte de lo que tendríamos que hacer para poder llegar a cumplir los objetivos de la descarbonización, que es que la temperatura de la Tierra no suba de 2 grados en el año 50. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos todavía muy atrasados y hay países que van un poquito mejor y otros pues que van, desgraciadamente, bastante peor. Bueno, pues en ello, Leopoldo Rodríguez, nosotros tenemos una serie de proyectos que fueron planteados. He de decirles que los proyectos energéticos en el mundo, del origen que sean, son proyectos de mediano y de largo plazo, no es que los pones hoy y mañana están funcionando. Es un asunto que lleva un tiempo, lleva una planeación, lleva una inversión, lleva una cadencia. Y en México se ha venido rompiendo esta cadencia a través de una alteración en la jerarquización de la importancia que le damos a unas con respecto de otras que están muriendo. Bajo lo que nos dice Ramón, en México a lo mejor pudiéramos estar en el último renglón de lo que acaba de aclarar. Hay países, dice, que están un poquito adelante de las expectativas y otras que están rezagados. ¿En dónde estamos nosotros, hasta donde tú lo ves? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque yo te diría que lo que veníamos haciendo en los últimos años estaba totalmente en línea con lo que comentaba Ramón. O sea, por un lado, el desarrollo que traíamos pues con una meta clara de llegar a un objetivo de participación de energías limpias, nos había hecho que implementáramos una gran cantidad de proyectos eólicos y de proyectos solares. Hoy tan solo la eólica, pues tenemos instalados del orden de 7,150 megawatts y casi otros 1,000 por interconectarse, pues lo cual nos lleva a que prácticamente la décima parte una vez que esté todo esto, la décima parte de nuestra matriz de generación es eólica, y la solar pues ha llegado a un nivel prácticamente igual, ¿no? Van muy a la par. Entonces, con esto quiero decir que íbamos en una línea muy clara en ese sentido, que se dio gracias a que había esta definición de largo plazo de las políticas, de la certidumbre de que habría proyectos, de que se desarrollaría la infraestructura de transmisión para recibir a esta energía, y como dices, pues de repente cambian las reglas, ¿no? O se intentan cambiar las reglas porque pues todavía no tenemos ni siquiera una definición de hacia dónde, ¿no? Se han hecho algunos cambios importantes o se han pretendido hacer algunos cambios sin dialogar, que creo que esto es muy importante, y de repente pues nos encontramos con que hoy nos autorizan proyectos y de esta manera pues la verdad es que no vamos a poder seguir avanzando hacia allá. Hoy hay un poquito de tranquilidad en el sentido de que si tenemos el objetivo de que hacia el 2024 deberíamos estar generando el 35% de nuestra energía basada en fuentes de energías limpias, pues hoy estamos cerca entre el 29 y el 30%, según están por salir las cifras ya definitivas del 2021, no está tan mal, pero el tema es que hacia adelante el plan que vemos y las inversiones que se están anunciando en su gran mayoría por parte de la Comisión Federal de Electricidad están basadas en gas, entonces vamos a seguir demandando cada vez más gas, pues, probablemente hasta 60% o un poco más de gas adicional, y lejos de avanzar hacia la transición energética y lejos de avanzar hacia la soberanía energética, pues vamos para el otro lado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que
de un país que creo que era ejemplar en el avance hacia esta transición energética, pues de repente vamos en el sentido contrario y hay que decirlo con toda claridad. Y esos latigazos nos pegan por años. Ramón, te quiero hacer un planteamiento. Tú tienes la visión latinoamericana completa. ¿Qué país tú pudieras considerar ahora en América Latina tiene una franca tendencia hacia abordar los proyectos necesarios con las inversiones adecuadas, con las convocatorias a los sectores para que se avance de una manera cualitativa superior a otros países en América Latina? ¿Quién estaría encabezando esta lista de los que están más ocupados en cumplir con las metas? Mira, Pedro, esto lo tenemos muy bien monitorizado. Yo te diría, hay 3 países en América Latina que están absolutamente alineados con la transición energética, han entendido el mensaje perfectamente y lo hacen porque quieren modernizar sus sistemas eléctricos y sus economías y porque quieren favorecer a sus ciudadanos con energía limpia y barata. Estos países son, en primer lugar, Brasil. Brasil es el país que representa en América Latina más del 50% de toda la potencia instalada que hay eólica en América Latina. Y es el primero que va a empezar a desarrollar proyectos de eólica marina, que son los que pueden ver los oyentes aquí detrás en esta fotografía que tengo a mis espaldas. Después le sigue, sin la menor duda, Chile, como un país que hace unos 6-7 años ha también entendido perfectamente cuál es la misión y cuál es el objetivo de tener un sistema eléctrico moderno y competitivo, y ha adoptado medidas de descarbonización radicales, suprimiendo las centrales de carbón y sustituyéndolas por centrales eólicas y centrales fotovoltaicas. Y yo te diría que el tercer país que acaba de incorporarse a esta tendencia es sin duda Colombia, que ha preparado, digamos, toda su política energética y su regulación la está alineando con estos objetivos de descarbonización, y al mismo tiempo también lo está haciendo sin perder de vista las necesidades que tiene estos proyectos de eólica marina a los que me estoy refiriendo y el enorme potencial que puede aprovechar, pues no solamente para producir electricidad, sino fundamentalmente, mira, Pedro, la energía eólica hoy por hoy está concebida como una fuente de generación de hidrógeno verde, que es el combustible que va a sustituir a las gasolinas y a los gasóleos. Entonces, los países que se están alineando con estas tecnologías lo están haciendo con una visión de medio y largo plazo, porque entienden que van a sustituir esos combustibles contaminantes por otros limpios y abundantes, como es el caso del hidrógeno. Bueno, esto nosotros lo vamos a hablar todo y a discutir en México Wind Power, que es la conferencia que celebramos la semana próxima, y donde nosotros discutimos aspectos técnicos y económicos, que es cómo se construyen los sistemas eléctricos, y no con ideologías. Eso has dicho la Biblia en esta última parte. Por supuesto que no es con ideologías, eso me queda clarísimo. Ahora, por último, yo le preguntaría a Leopoldo, ha habido un parlamento abierto en donde veo, por ejemplo, que hubo empresas convocadas, tanto nacionales como extranjeras, que optaron por no asistir al parlamento abierto ordenado y convocado por el Congreso, ante la tosuda postura de un gobierno que quiere, en su jerarquización, poner por encima al suministro de energías eléctricas viejas, caras, ineficientes, energías de los 70s. Con respecto a esto que estamos hablando aquí el día de hoy, ¿ves tú que pudiera haber en el diálogo del Parlamento abierto algún resultado que modificara el origen de una iniciativa de reforma eléctrica que pues nos ha espantado a tirios y a troyanos, nos ha espantado a todos y no solamente espantado, sino indignado? ¿En ello podrá haber algún tipo de acuerdo? ¿Se pospondrá esta ley que está pendiente ahí como una espada de Damocles, o veremos algún tipo de resultado que el diálogo puede dar en fruto? Muy bien. Mira, primero del tema inicial, la realidad es que sí hubo una participación del sector empresarial a través de los organismos que lo representan, ¿no? O sea,
se ha estado señalando a empresas muy en lo particular, y pues el ambiente en el que se dio el Parlamento, pues bueno, la verdad es que la representación gremial pues era muy relevante, ¿no? Y sí hubo esa presencia y sí se dieron mensajes muy claros en la línea de lo que estás diciendo. La reforma que se está proponiendo nos llevará hacia costos más altos, hasta pues, probablemente entre 32 y 52%, es lo que estiman varios estudios, y cuando menos un nivel de 65% más emisiones de CO2, como lo dicho. Es una reforma que trae más contaminación y trae costos más caros. Digo, por cierto, complementando lo que decía Ramón, Uruguay es un país, Uruguay en Latinoamérica, para no estar pensando en Europa, que por supuesto es un ejemplo. Uruguay tiene el 97% de su generación basada en fuentes de energías limpias. Ahora, ¿qué se puede hacer hacia adelante? O sea, creo que los cambios que está buscando y a los que está aspirando el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad, hay cosas que realmente se pueden modificar, se pueden discutir, pero la realidad es que no ha habido un diálogo. El Parlamento no fue propiamente un diálogo, fue una presentación de posturas, pero no un diálogo técnico y económico. O sea, fue en muchos sentidos una presentación de ideología, como ya se ha comentado, y bueno, pues creo que hacia adelante lo que necesitamos es discutir técnica y económicamente el fondo de las cosas, de lo que se quiere resolver, y estamos convencidos de que para eso no se necesita una reforma constitucional. Eso es un hecho. Lo que se requiere es definir qué problemas se quieren resolver, qué preocupaciones hay, y bueno, pues abordémoslas, pero no destruyamos los derechos de centrales de consumidores que hoy en día pues, que optaron, que arriesgaron y que hoy están obteniendo energías limpias a un precio competitivo que pues los hace sobrevivir en muchos casos, ¿no? O sea, muchas industrias basan su competitividad en tener acceso a energía barata, limpia y con compromisos muy serios de pues, reducción de emisiones, ¿no? Es parte de lo que, como decía Ramón, vamos a discutir en nuestro foro de la próxima semana, el México Wind Power. Aquí también a mis espaldas aparecen los datos donde podrán encontrar toda la información y por supuesto serán bienvenidos todos. Y que convocamos a nuestro público a que esté interesado en ello. Yo pienso que va a ser muy importante. Nosotros como medio de comunicación estaremos ahí y pienso que hay tendencias en la vida del hombre que son irrefrenables y que van directo hacia su evolución. Y una de ellas, que no es imprescindible que esto siga, es el cambio del proceso energético mundial. Esto quieran o no los gobiernos, puedan o no los gobiernos o las sociedades, hacia allá vamos todos. No es una tendencia que tenga una vuelta en U, es una tendencia que es una tendencia y que se tendrá que adoptar, para algunos tarde, para algunos temprano, y para aquellos temprano, enhorabuena, para aquellos tarde, cuidado. Ramón Fiestas, presidente del Consejo Global de Energía Eólica, te mando un abrazo cariñoso, querido Ramón, gracias por estar aquí. Gracias. Lo mismo para ti. Muchas gracias, Leopoldo Rodríguez Olivé, y a los dos, desde aquí nuestro aliento eólico para que sigan adelante. Gracias y buenos días a los dos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Un resumen aquí en la hora central, decir que por primera vez Estados Unidos condicionó su ayuda a México y no será para militares mexicanos que participen en labores de seguridad pública. Estará orientada en 2/3 partes este entendimiento bicentenario en lucha en contra de grupos de cárteles de la droga en nuestro país. El crecimiento del narcotráfico en México y su influencia está siendo una materia de preocupación para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aguas, esto es es un mensaje. La Corte Suprema de la Columbia Británica en Canadá concedió al general brigadier Eduardo León Trawitz libertad restringida en el proceso de extradición que le siguen por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. Este hombre, uno de los hombres cercanos a el presidente Enrique Peña Nieto, se encargaba de robarse el combustible en una operación en la que estaba ahí involucrado
nada menos que Luis Videgaray, el todopoderoso hombre en el sexenio anterior. Un juez de control estatal vinculó a proceso a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de Nuevo León, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018. Presuntamente, el Bronco utilizó infraestructura del Estado de Nuevo León para sus fines políticos en la lucha por tener una candidatura independiente a la presidencia de la República. Pero hay otro filón que investigar, de el dinero que captó Jaime Rodríguez Calderón de la delincuencia organizada, que ese es otro cantar y que no lo veo ahí. Antes, el Bronco promovió 4 juicios de amparo en contra de delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, oigan, de procedencia ilícita y de prisión preventiva, es decir, los amparos promovidos por él justamente responden a lo que aquí estoy diciendo. López Obrador pidió no usar la ley para venganzas políticas al hablar de las broncofirmas, en una especie de ataque indirecto a Samuel García por haber metido a la cárcel al Bronco. ¿Y por qué? Bueno, dicen que cuando las barbas de tu vecino las veas cortar, por las tuyas a remojar, y en una de esas piensa el presidente de la República que el siguiente que pudiera estar en la picota podría ser él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el 28 de marzo, en definitiva, el caso de Alejandra Cuevas Morán y de Laura Morán Servín, acusadas del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero. Es impresionante que esto pase en México bajo la sombra de la influencia del fiscal general de la República. López Obrador planteó que los ministros de la Suprema Corte, afectados por la difusión de llamadas de Alejandro Gertz Manero, abran una investigación. López Obrador sostuvo que Sandra Cuevas, suspendida como alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc, miente sobre lo que él y Claudia Sheinbaum mandan a silenciar a quienes les incomodan, ya sea desapareciéndolos o asesinándolos. Los casos protagonizados por Sandra Cuevas dañaron la imagen de la funcionaria de la alcaldía de la Ciudad de México, según Adrián Rubalcaba, titular de Coajimalpa. Dice, esto pudiera traer una afectación al resto de los alcaldes que nos oponemos a Morena. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo en un domicilio posiblemente relacionado con el exalcalde de Coyoacán, el prófugo Mauricio Toledo. La Suprema Corte de Justicia ordenó cancelar la condena de pago de 10 millones de pesos por daño moral impuesta al investigador y articulista Sergio Aguayo por una demanda civil de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. Esto sienta lo que se llama jurisprudencia, y esto es bueno para la opinión pública nacional. El Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó a un juez de distrito denunciado por acoso sexual a 13 mujeres. Un ataque dentro de una vivienda en Zacatecas, la capital Zacatecas, dejó al menos 6 muertos, de acuerdo con reportes locales. Se hacen investigaciones. Morenistas encabezados por la secretaria general del partido, Citlali Hernández, están en Cuba para reunirse con el Partido Comunista y con otras autoridades. Están encantados. Y fíjense lo que son las cosas. Citlali Hernández, que todo lo postea en ¿dónde más postea Citlali? En Instagram y en todas estas, ¿no? En Twitter, mucho en Twitter. ¿Saben ustedes cuántos tweets ha puesto de que está en Cuba? Silencio, absoluto silencio. En fin, después de que López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de que esconde la ubicación de las casillas en donde que estarán ubicadas en el proceso de la revocación de mandato, el instituto afirmó que los consejeros distritales comenzaron a publicar en sus regiones las direcciones de las mesas receptoras para la revocación del mandato. En INE.mx, a partir del 28 de este mes, tendrán ustedes en línea la ubicación de en dónde estará su casilla. Desde talleres gráficos, consejeros electorales dieron el banderazo de salida a decenas de camiones que van a distribuir las papeletas de revocación de mandato a sedes distritales del Instituto Nacional Electoral en toda la República Mexicana. Y les digo una cosa, aprovechen, el Instituto Nacional Electoral todavía es nuestro, todavía es ciudadano, o dicho de otra manera, todavía no ha sido tomado por el presidente de la República. ¡Ojo! No es una revocación estilo Venezuela, o estilo Bolivia, o estilo Nicaragua, no es por ahí. Esto puede ser el último
ejercicio democrático que pudiéramos ver en México si es que tú decides no votar. Si decides no votar, entonces estamos perdidos. La productividad de México ha sido negativa por casi 30 años, ubicándose en niveles menores a los países de la OCDE, según dice Mark Thomas, director del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela. La Secretaría de Economía anunció la desaparición de un fondo para la competitividad, lo que según especialistas afectará directamente a las pymes. Ante la dificultad para conseguir créditos por algunas empresas o sectores, Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía, asegura que los banqueros de antes se la jugaban con su cliente y ahora parece que la banca es solamente un espacio para ahorros. López Obrador anuncia que el 21 de marzo se trasladará de Palacio Nacional hasta el aeropuerto Felipe Ángeles para demostrar que la ruta que se pueda cubrir entre el Palacio Nacional y el aeropuerto será de media hora. Me imagino que el presidente se irá volando. Le recomiendo al presidente que use unos como jets propulsores personales, que se va a ir como bala hasta el aeropuerto si es que quiere llegar en ese tiempo. El actual y mayor brote de COVID que ha sufrido China desde el inicio de la emergencia sanitaria podría seguro impactar a México, según alertó la UNAM. Joe Biden anuncia un paquete de ayuda militar a Ucrania por $800 millones, mientras que el Zelensky citó a Pearl Harbor y los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 al pedir al Congreso de los Estados Unidos hacer más para ayudar a Ucrania. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó a Rusia detener la hostilidad en contra de Ucrania y otorgar medidas solicitadas por Kiev. Por otra parte, el cantante Paul McCartney, leyenda de los Beatles, podría recibir el título nobiliario de Lord al cumplir 80 años de vida. Este hombre está, pero como una moto, está tremendo. Es parte de nuestra historia. Y cuando hablo de nuestra historia, hablo de aquí de los chavorrucos, como yo comprenderé, que vivimos con Paul McCartney. Tantas emociones en la juventud. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff como todos los días, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Hola. Estamos en el día 22, de la guerra, y de lo que vamos a hablar, Pedro, si te parece, es de que se le están cayendo los pilares en casa a Vladimir Putin, Pedro. A ver, cuéntanos, porque desde que empezó esta intervención rusa en Ucrania, hubo en Rusia, y esto fue muy soterrado, una reacción negativa, pero ¿hasta dónde va en este momento? Pues sí, mira, dos pilares básicamente son los que se están cayendo, desmoronando ahí en el Kremlin. Uno de ellos es el de los medios de comunicación, que desde hace tiempo pues están al servicio del Kremlin, y otro son los oligarcas, los empresarios ricos con los que Vladimir Putin ha contado y ha tenido con ellos una buena relación de mutuo beneficio. Ante esto, pues ayer lanza Vladimir Putin una amenaza y dice: me voy a deshacer de todos los traidores. Eso es lo que decía ayer Vladimir Putin. Y si quieres, pues hablamos primero de los periodistas. Son varios los comunicadores rusos que han empezado a renunciar ya a su trabajo en televisión. ¿Por qué? Porque los medios están desde hace mucho tiempo controlados, y lo sabemos, por el gobierno. Y en cierto modo lo aceptaban hasta que dejaron de aceptarlo. Muchos ahora se rehúsan a difundir la propaganda del gobierno, esta vez, o sea, apoyar la guerra de Vladimir Putin, y están renunciando incluso los más reconocidos, caras muy populares de la televisión rusa, renuncias en masa de varios grupos de comunicación estatales, y esto sucede después de ese video que vimos de esta editora de un programa noticiero Prime Time en Rusia, donde al aire saca una pancarta y dice no a la guerra. Y así como los mismos comunicadores están rehusando a informar lo que consideran mentiras del Kremlin, pues también en el exterior han bloqueado canales rusos para evitar difundir esta información manipulada de Rusia. Uno de los canales de información más populares de Rusia
y de hecho de ahí hemos obtenido mucha comunicación también previo al ataque de Ucrania, pues este que se llama RT, este canal ya no se ve. O sea, si tratas tú de ingresar YouTube o lo que sea y ver imágenes de RT, ya no se puede ver. Dice, este canal ya no se puede ver en tu ciudad. El otro pilar es el de los oligarcas, de los ricos, las élites empresariales que tienen poder político. Muchos le deben su fortuna a Vladimir Putin. Les ha dado, por ejemplo, contratos millonarios y entonces así han hecho su fortuna. Y estos empresarios millonarios, cómplices por mucho tiempo de Vladimir Putin, pues fueron sancionados ahora por Occidente. Han ido tras sus casas, han ido tras sus yates, han congelado sus cuentas bancarias. Es decir, ya son un poquito menos ricos, y esto pues ha ocasionado, sí, que la relación entre ellos y Vladimir Putin pues se haya deteriorado. Incluso uno de ellos, que es dueño de un periódico en Londres, publicó recientemente un editorial que decía, detén la guerra. Así está la cosa. Y sí, le están dando la espalda estos que tienen el dinero en Rusia. Y cuando leí esto de los que tienen dinero en Rusia y que ahora le están dando la espalda a Vladimir Putin, pues me acordé de esta frase célebre de nuestro presidente. No todo el que tiene es malvado. No todo el que tiene es malvado. Pero, pues para Vladimir Putin, pues estos que tienen sí son malvados porque pues eran sus antiguos socios. Entonces ahora los está viendo como malvados. Ayer les envió un video y les dijo escoria, les dijo traidores, les dice, bueno, vamos a ver un pedacito para ver cómo se dice en ruso escoria y traidores. То как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Bueno, puedo asumir que dijo eso. Asumimos que dice eso, pero bueno, lo que dijo es que el pueblo los va a escupir como mosquitos. Eso decía, estaba enojadísimo Vladimir Putin. Les dijo que Occidente los está usando a esos rusos que viven allá, eso decía, o sea, fuera de Rusia, pero que ganan su dinero acá, o sea, dentro de Rusia. Y Putin dice que los están usando, Occidente los está usando como una quinta columna. Y buscando qué significa eso de quinta columna, para entender a qué se refería Vladimir Putin, pues resulta que es una expresión utilizada para designar en una situación de confrontación bélica a un sector de la población que mantiene ciertas lealtades hacia el bando enemigo. O sea, en palabras simples, traidores. Y luego les dijo que no juzga a los que tienen sus departamentos en Miami, dijo, o en la Ribera Francesa, los que no pueden prescindir, o sea, dejar de comer su foie gras o las ostras, es lo que está diciendo, y que no pueden prescindir de las libertades de género. Pero el problema, decía Vladimir Putin en este mensaje tan enojado que lanzaba, decía que el problema no era ese, sino que están mentalmente allá, o sea, en Occidente, y no en Rusia. Y en ese mensaje, pues, donde se le vio muy nervioso y muy, muy, muy enojado. Pero no sé qué piensas tú, Pedro. Ahorita estamos poniendo sobre la mesa dos pilares que se desmoronan, el de la comunicación, el de los oligarcas rusos, pero hay otro muy importante, el militar, porque después de ver la declaración de estos soldados que han sido capturados y después de escucharlos, pues no es descabellado pensar que en un momento dado pudieran volteársele a Vladimir Putin e incluso dar un golpe de Estado. Esto no es ninguna noticia, esto es simplemente una premonición, Pedro. Sí, fíjate que en base a lo que tú has comentado, yo estoy completamente seguro que es un problema nada más de tiempo en el que se verá que la derrota será para Vladimir Putin. Una derrota de consecuencias incalculables. Él antes de la invasión tenía el control político de Rusia. Hoy, después de lo que ha pasado ante el genocidio de hermanos, para los propios rusos, de hermanos, el desgaste, el declive acelerado de la economía, el nivel de vida de los rusos, las alianzas y las lealtades con sus hermanos ucranianos van a ser la picota para Vladimir Putin. Yo creo que Vladimir Putin ya después de esto no tiene, ahorita no es el momento, pero ya no tendrá una viabilidad política futura. Sí, antes de irnos nada más decir que hay un rayito de esperanza, Pedro, una buena noticia, porque las negociaciones entre Rusia y Ucrania pues ya están mostrando sus primeros síntomas de esperanza para frenar esta guerra. Esto lo está reportando el Financial Times y se trata de lo que ayer hablábamos aquí y que decíamos que no se le estaba dando mucha importancia,
porque parece ser que Ucrania está dispuesta a renunciar finalmente a integrarse a la OTAN y limitar sus fuerzas armadas, básicamente un estatus neutral como la versión sueca o austriaca de Ucrania, y a cambio, pues sí, Rusia se comprometería al alto al fuego, a su retirada, pero es lo que se pedía desde un principio, Pedro. Así que, ahora sí que, pues ¿para qué tanto brinco si el piso está parejo? Como tan parejito. Pero hay que ver, Pedro, hay escepticismo, porque no se ha dicho nada de qué va a pasar con Crimea, qué va a pasar con la parte de Donbass, que se declaró independiente, y qué va a pasar con esa reunión que ha solicitado Zelensky tener en persona con Vladimir Putin. Vamos a estar muy atentos. Las próximas horas seguramente son clave para ver en qué acaba este asunto. No muerdo, esa guerra dice. mundial. No muerdo, dice Zelensky, ¿no? Y pues yo creo que a la distancia ya lo mordió. Gracias, como siempre, Adriana. Te envío un abrazo. Gracias, Pedro. Bye bye. Gracias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Te saludo, Roberto. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Bueno, pues ayer los morenistas subieron 2 dictámenes que sacaron chispas en el Senado de la República. Hubo con un encontronazo entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta. Una de ellas, un dictamen, es la Ley General, Pedro, del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y la segunda, un dictamen por el que se interpreta el principio de propaganda gubernamental en estos tiempos donde la ley de revocación de mandato es violentada todos los días y donde hay veda. Bueno, te comento que en primer término, el Pleno Senatorial aprobó con 61 votos a favor, 39 en contra y una abstención, reformas a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral para prohibir la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión. Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, califica esta reforma como un retroceso. Escuchemos. Es el mayor retroceso que se ha visto en la historia de nuestra transición democrática. Lo es porque con ella se busca cancelar los derechos de las transitorias minorías parlamentarias. La posición de la oposición en torno a este dictamen que fue aprobado. En un segundo dictamen, te comento que ya entrada la tarde de ayer miércoles, Morena y aliados impusieron su mayoría en términos de debate. Se realizó la discusión en lo general del dictamen que establece que la difusión de la consulta popular sobre la revocación de mandato que se va a llevar a cabo el 10 de abril no es propaganda, por lo que su divulgación por parte de cualquier funcionario público no será considerada ilegal, aún en tiempos de veda. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, dijo que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas y servidores públicos. Esta es la posición de Morena en voz de Mónica Fernández. Estamos legislando para emitir un decreto de interpretación, ni siquiera estamos modificando ninguna legislación. Entonces, no tergiversemos, no cambiemos, no tratemos por otros medios de impedir una discusión, de impedir en su caso una aprobación por la que todas y todos los senadores tenemos derecho. Bueno, en contraparte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, presentó una moción suspensiva. Argumentó que los 61 senadores de Morena que se encontraban ahí en el salón de plenos deberían excusarse de participar en el debate. Así lo dijo. Les recuerdo que la reforma constitucional de revocación se votó aquí por unanimidad, convencidos, se suponía todos, de la procedencia de prohibir la propaganda gubernamental durante el periodo de revocación de mandato. Y ahora, con esta interpretación, quieren modificar lo acordado. Bueno,
argumentos hubo de todos, unos a favor, otros en contra, en donde, por cierto, el INE también salió raspado, ya que los senadores de Morena critican al árbitro electoral de actuar de manera parcial. Como sabemos, la oposición, Pedro, no tiene votos para evitar atropellos legislativos. Sin embargo, ayer, durante la votación, se emitieron 63 votos. La oposición revienta la sesión, no votan ellos y no hay quórum. Por lo tanto, la oposición, al no votar, se suspende la sesión y hoy se convoca para que se lleve a cabo. Así pues, ayer la oposición gana simplemente una batalla, no la guerra. No la guerra, sí, es lo que estaba pensando. Una batalla solamente. Roberto José, gracias como siempre. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y voy directamente con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics para que nos lleve con algo que tiene que ver con la ley, con el orden, la contabilidad en nuestro tránsito para algunos mexicanos hacia los Estados Unidos. Te saludo, mi querido Enrique. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el día de hoy vamos a tener con nosotros a Juan Pablo Vallejo de MAVE Internacional, que nos estará hablando de diferentes servicios de consultoría que para una persona que está emigrando a otro país es muy importante, como tú dices, seguir una estructura legal, un orden contable, fiscal y sobre todo cuando hay una cuestión de impuestos internacionales, tiene que existir esa consultoría con un conocimiento profundo de lo que es una estructura de negocios, tanto en Estados Unidos como en México, cuando se crucen esas necesidades contables y fiscales. No es lo mismo hacer un asiento contable que recibir una consultoría completa de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer en términos contables y fiscales. Sin más preámbulo, si me permite saludar a Juan Pablo Vallejo para que nos hable de la figura de CFO virtual y para que nos comente la parte de consultoría igualmente. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Pedro, Enrique, gusto saludarlos. A ver, esos dos conceptos de los que habla Enrique, ¿cómo los podrías describir con palabras muy concisas, muy objetivas hacia nuestro público? Sí, mira, básicamente una gran diferencia entre lo que generalmente busca la mayor parte de la gente pensando en un contador o un despacho contable, piensa en que me haga la contabilidad y que me haga mis impuestos. Eso le llamamos compliance y sí se hace, lo hacemos, pero básicamente los servicios de CFO y de consultoría van mucho más allá. Es un tema más enfocado al análisis, a la estrategia, a los planes e intereses que tenga el empresario, las necesidades que pueda tener, que muchas veces simplemente son cuestiones que las cosas no van bien y no saben por dónde se van, por dónde irse. Y también la etapa en la que esté la empresa. Algunas veces son empresas que empiezan, startups, en algunas son empresas en crecimiento y en algunas otras pueden ser empresas ya maduras que están pensando el empresario en venderla, en fusionarse o en salirse, ¿no? Entonces depende mucho de todo eso, pero vamos mucho más allá que simplemente cumplir con las obligaciones, ¿no? Sí, por supuesto, es un asunto, digamos, integral que tiene una visión esférica y no solamente lineal de cómo se concebía antes una asesoría de esta naturaleza. Exacto, sí. Algo muy importante para nosotros es escuchar, entender al empresario, al cliente. Tenemos originalmente una plática con ellos que le llamamos Discovery Meeting, donde hablamos de muchas cosas. Muchas veces son temas también personales. Y pues bueno, se trata de escuchar para poder captar realmente en dónde está el área de oportunidad, saber qué es lo que realmente el cliente necesita. En algunas ocasiones también ellos creen que necesitan una cosa y al final también necesitan otras cosas más, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones nos permiten a nosotros identificar áreas de oportunidad para poder ayudarlos y darles valor a sus empresas. Y sabes que sobre todo, Juan Pablo, estoy viendo que todo esto tiene que tener una acción preventiva, es decir, antes de que se incurra en algún tipo de error por omisión, por ignorancia sobre lo que marcaría la ley, yo creo que es importante entrar con esta especie de CEO o CFO virtual
que permitiera a este tipo de empresas de las que tú hablas, organizaciones, el dar pasos firmes para estar siempre pues con la conciencia tranquila de que estás haciendo lo que tienes que hacer, porque luego cuando lo haces al revés sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Exactamente, y en algunos casos empresas nos contratan, oye, a ver, hazme una revisión o revísame hacia atrás las cuestiones, ¿no? Lo que pasó en el año, a ver qué áreas de oportunidad hay. Pues ya en ese momento muchas veces ya no se puede hacer nada. Lo que se hizo, ya la historia ya está construida. Entonces, pues nosotros precisamente eso es algo de lo que hablamos mucho a la hora de explicar estos servicios a nuestros clientes. Este es un enfoque antes de. Siempre pensamos en ir antes de que las cosas ocurran y no reaccionar cuando muchas veces eso o ya no es posible o es mucho más caro y muchas veces son problemas, ¿no?, que hay que resolver. Por supuesto que sí. Juan Pablo Vallejo, siempre pendiente, siempre presente, siempre muy sistemático en sus formas de llevar a cabo estos procedimientos, tú junto con Rodolfo Maya y todo un equipo de gente muy experta en ambos lados, tanto de los Estados Unidos como de México, pueden comprender muy bien esta forma de integración para llegar a estos efectos finales. Te agradezco muchísimo el que estés con nosotros. Y Enrique, ¿a dónde podríamos tener este tipo de comunicación con Juan Pablo Vallejo y con Mave? Hay que entrar al portal de centraldynamics.info. Ahí claramente van a poder identificar a Mave Internacional para poderlos contactar, en este caso particular a Juan Pablo Vallejo, que tiene más de 12 años de experiencia manejando contabilidad y este tipo de consultoría en los dos países, que es un valor agregado de la firma. Hay que entrar a centraldynamics.info para contactar con Juan Pablo. Gracias, Enrique. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, amigos. Pedro. Gusto saludarlos. Gracias, Enrique. a todos ustedes. Un abrazo muy cariñoso. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Buenos días, ya jueves. Entonces, ahí se ve. Oye, las frases de Diego Fernández de Ceballos son históricas, ¿no? Pero te voy a presentar la última, que se me hace magnífica, que te la pongo aquí en pantalla, que la puso y la quiero rescatar, en donde dice: prefiero a la gente mala que a la pendeja, porque la maldad tiene límites y la pendejez no. Y el presidente Andrés no me parece una mala persona. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo la vi y dije, el señor es atinadísimo. Más claro que es polemista el hombre, ¿no? Pero bueno, hablemos fíjate, hoy estaba escuchando, nos dieron un reporte de seguridad. Y aquí vienen los otros datos que quiero hacer evidentes aquí con el auditorio. Porque el manejo de la información, pues puede ser a beneficio o a perjuicio, ¿no? Dependiendo de cómo pintes al león. Entonces, hoy estamos hablando de la estrategia de seguridad. Entonces, Rosa Isela, que sale a presentar estas cifras, empieza hablando, por ejemplo, de los delitos de carácter federal. A ver, pónganme la gráfica que puso de los delitos de carácter federal la señora Rosa Isela. Y entonces nos dice, hay una reducción de los delitos en un 33%. Claro, tomando como base el referente histórico nacional. O sea, casi poquito les faltó para agarrar los números de la Revolución Mexicana. Pero si nos vamos al cuadro y nos vamos, échale un zoom in ahí donde está el circulito, nos vamos a ver, fíjate el aumento que hay de enero a febrero. El aumento es sustancial. Sí, es una B. Sin tomar en cuenta la reducción del 33% que nos presenta Rosa Isela en este asunto de la estrategia de seguridad. A nivel federal, pues hablemos de Michoacán, todo lo que ha sucedido. Hablemos de Zacatecas, hablemos de Guerrero, hablemos de Morelos, hablemos para donde te vayas, Sinaloa, a donde te quieras ir en México. Tenemos un problema grave de inseguridad, que claro que es un asunto, ingrediente importantísimo para cualquier gobierno. De ahí nos presentan, te pongo otro ejemplo, los feminicidios. Entonces nos ponen nuevamente gráficas que una baja del 29.2%, pero otra vez, vámonos en zoom a donde está la gráfica de enero a febrero. Hay un alza, nuevamente,
Ahí ellos mismos están reportando el aumento. Pero si tomas como referente los máximos históricos, pones una media, y entonces ahora sí estamos hablando de la gran estrategia de seguridad del presidente de la República. Eso creo que se me hizo importante mencionarlo. Ahora, otra cosa que es importantísima. El lunes, el día de, el presidente de la República tiene que llegar al aeropuerto en media hora. Pero eso no es el máximo de sus problemas. Nosotros vemos las obras de construcción ahorita para llegar a los accesos del aeropuerto internacional. Olvídate de eso. Vamos a suponer que llegue. ¿Sabes cuántos vuelos tiene el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles? No, bueno, eso es nada. 12. ¿Sabes cuántos? 12 al día. ¿Sabes cuántos vuelos tiene el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? 900 vuelos. ¿Cuántas aerolíneas van a operar en el aeropuerto, Felipe Ángeles? 4. ¿Cuántas aerolíneas operan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? 31. Sí. Entonces, hagan, por favor, una referencia de este tipo de cosas. Es que te van a decir que están en transición. Sí, claro, es un fracaso total. Ahora, no solo eso, sino que, todo se trata de Andrés Manuel López Obrador. No se trata del México, se trata del presidente que ahora sufre una campaña mediática en su contra, debido a la difusión de los tiempos y rutas del aeropuerto. Entonces, está comprobado, no es de que quiera Andrés Manuel o no, llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una faena de 40 minutos a las 4 de la mañana sin tráfico. Ahora, si quieres llegar, hora y media, hora 45, 2 horas, para llegar desde cualquier punto de la Ciudad de México. Entonces, el presidente acusa que esto, que es un hecho comprobable y irrefutable, es una campaña de denostación. No, para él, pobrecito. Míralo. Entonces, tenemos muchos temas. También, al final, vamos a informar sobre cómo llegar al nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la campaña en contra de que se va a hacer una semana para poder llegar. Entonces vamos a informar, que nos interesa bastante, que no haya desinformación y manipulación. Es una obra tan importante que la quieren. Que no haya desinformación y que no haya manipulación, dice el desinformador y el manipulador. Sí, claro. Bueno, es una vergüenza cómo se está terminando esa obra. O sea, se iba a quedar originalmente en un hotel hecho por el ejército ahí cerca del aeropuerto, que no tiene ni siquiera los protocolos necesarios para poder operar. Es increíble. Pero bueno, se nos va el tiempo, lamentablemente. Gracias, querido. Gracias a todos ustedes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Estoy contigo, Alex Reyes, te saludo. Querido Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte, abrazo a todo el auditorio también, que es una gran jornada de jueves. Tengo que decir que cada día que pasa, Pedro, España, su estructura deportiva y sus logros me dan más envidia y me da mucho a analizar por qué ellos en 40 años le han dado una vuelta completa. Hace mediados de los 80 del siglo pasado, Pedro, España y México eran muy similares en materia deportiva, poco éxito, más allá del fútbol profesional, desde luego, pero en todos los demás deportes era muy similar. De repente tenían algunos buenos tenistas, Manolo Santana, por supuesto, fue su gran estrella, y México con el Pelón Osuna, con Raúl Ramírez, desde luego. Bueno, pues ahí estaban en las élites del tenis, pero eran contados. A partir de que comenzaron a trabajar sus Juegos Olímpicos de Barcelona, crearon una plataforma de la mano de una muy sólida estructura gubernamental, pero acompañada de iniciativa privada, y hoy es casi imposible no encontrar un deportista en alguna disciplina, algún deportista español. Rafael Nadal, bueno, pues sin duda alguna la máxima figura
de España en este siglo XXI. Ayer ganó, tuvo otra victoria más, ya está cerca de las 20. Rafael Nadal a Reilly Opelka 7-6 y 7-6 en los octavos de final, ya está ahí entre los 8 mejores, pero resulta que atrás de Nadal se irá pronto, seguramente, no sé cuándo, pero no le queda mucho tiempo. Ya hay un chavo que se llama Carlos Alcaraz, de 18 años, de Murcia, y que está en camino a por lo menos acercarse, o así da la apariencia, porque está jugando un tenis espectacular este chavo. Vino a Acapulco el año pasado y hoy también está entre los 8 mejores. Bueno, pues hay que destacar, ayer Alcaraz derrotó a Gael Monfils, que un día antes había eliminado al número 1 del mundo, Daniil Medvedev, con parciales de 7-5 y 6-1. Espectacular, francamente, porque en las mujeres está Paula Badosa, que hoy también buscará meterse a las semifinales y es la campeona defensora del torneo en Indian Wells, que es llamado el quinto Grand Slam. En fin, nos da envidia. Ahí está Santiago González, que también buscará meterse a semifinales, al igual que Juliana Olmos, los dos mexicanos en la modalidad de dobles. Ayer, Pedro, hablando del fútbol, Pumas, de estas noches que da gusto por lo menos ver un poco de fútbol atractivo, iba perdiendo 3-0 en el de ida y ayer en CU logran 3-0 en el tiempo regular, mandan a penales y en tanda de penales eliminan al New England Revolution, y los Pumas estas noches que de repente se ven en el fútbol mexicano, aunque esta es la Conca Champions, también logra meterse a las semifinales, al igual que Cruz Azul, que empató a 1 con el equipo de Montreal, 2-1 el marcador global. Y finalmente, Pedro, en la Champions, la Juventus, la vecchia señora, está eliminada, el Villarreal los humilló en casa, 3-0 el resultado, y con esto el Villarreal y también el Chelsea están en la siguiente ronda. Y para terminar, Pedro, en la NFL, Von Miller tiene 32 años y firmó un contrato con los Bills de Buffalo, 6 años, $120 millones. No deja de sorprender la NFL en este periodo de la agencia libre. Mañana a esta hora ya tendremos Fórmula 1 y de esto te platico mañana, querido Pedro. Muy buenos días. Gracias y buenos días, mi querido amigo. Y ya con esta información nos vamos. Gracias, como todos los días, por permitirnos el estar cerca de ustedes y también hacerlo a lo largo de este día en las redes y en las formas digitales, en la que a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones y nuestros podcasts, estaremos como siempre puestos y dispuestos a nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas. Desde aquí les enviamos nuestro compromiso y nuestra adhesión con todos ustedes. Gracias, querido público. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.